tal amigos de Ultimátum? Muy buenos días. Hoy es martes 27 de julio del 2021 y vamos a empezar a Arsenal de Plumas, este espacio en el que abordamos principalmente comentarios respecto de las columnas que publica el diario impreso Ultimátum. Y hoy me acompaña, me da mucho gusto estar con él, Ricardo del Muro. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Pues antes quisiera abordar las 8 columnas el día de hoy de Ultimátum. Habla de acabaremos con la trata de personas, un mensaje del gobernador Rutilio Escandón, quien asegura que Chiapas está comprometido con la prevención, sanción y erradicación de este flagelo que se presenta en diversas modalidades, como explotación sexual y trabajos forzados. Un tema bastante complejo, ¿no, Ricardo? Porque al estar Chiapas en la frontera sur del país, pues el flujo de migrantes hace un poco más complejo combatir ese tema de la trata de personas. Así es, y bueno, porque es conocido de que en el camino, muchas mujeres desgraciadamente en el camino hacia Estados Unidos tienen que cruzar el país y algunas no tienen otra opción que trabajar en cantinas, bares o incluso dedicarse a la prostitución. Sí. Finalmente pues es una decisión muy propia de ellas. Lo que debe de castigarse, y realmente aquí creo que es lo que hay que puntualizar, que está señalando el gobernador, es el caso de los tratantes de blancas, ¿verdad? Y que son un estigma igual que los polleros, porque pues viven de la explotación, de la miseria de otras personas. Exactamente, ¿no? Entonces, ojalá que esta medida pues tenga buenos resultados. No creo yo que se acabe el problema, porque es un problema muy difícil, hay muchos intereses y es permanente, pero sí por lo menos que se reduzca su incidencia y que se reduzcan estos grupos de explotadores, que lo piensen dos veces antes de afectar a los migrantes, mujeres, niñas, en muchas ocasiones que tienen la necesidad de cruzar por nuestro país. Claro, así es en efecto. Bien, y en el editorial de hoy se titula A 3 años de la sucesión gubernamental en Chiapas, que es otro de los temas que están en boga, ¿verdad? Parece mentira, inmediatamente terminan las elecciones intermedias a nivel nacional y a nivel estatal, pues ya empieza a calentarse el ambiente, pareciera mentira, y algunos gobernantes dicen que no deben distraerse los políticos en estos temas porque tienen otras responsabilidades. Sin embargo, ya plantean estrategias, empiezan a moverse, empiezan a hacer alianzas. Ayer nuestro director Ahmed Samayoa hablaba en Tarot Político de cuáles son los nombres que se han estado ya mencionando como posibles aspirantes a la gubernatura del estado de Chiapas para el 2024, y hoy el editorial habla de eso, Ricardo. Así es, pues es interesante porque la carrera hacia el 2024, quien da el banderazo es el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esa mañanera en donde mencionó a 6 posibles candidatos que a su juicio serían los indicados para contender o para llevar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación en el 2024. Y lo hizo señalando que en el caso de Morena hay muchísimos candidatos y no sucede lo mismo en los partidos opositores, refiriéndose principalmente, pues lógico, al Partido de Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional. Y ahí mencionó de entrada, en primer lugar, a Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y en segundo lugar a Marcelo Ebrard, y después sucesivamente a otras personalidades hasta llegar a 6, de 6 distinguidos morenistas. Sin embargo, el tema empezó a adquirir relevancia y por supuesto pues despertó la curiosidad de nosotros los ciudadanos que nos gusta estar informados,
más que otra cosa, es una bonita diversión ver cuántos brincan para decir yo estoy aquí. Entonces el presidente se le olvidó o no quiso decir el nombre de Ricardo Monreal, y entonces rápidamente, creo que ese mismo día o el día siguiente, levantó la mano Ricardo Monreal y dijo, hey, tranquilo, yo también quiero participar. Claro. Y bueno, lo que se una cosa, por supuesto, a raíz de esa situación, se empezó a manejar, y hay que destacar que efectivamente, como tú señalas, Ahmed Samayoa, nuestro director, digamos que fue el primero que logró, destapó la olla de Pandora, y mencionó lo que ya de alguna manera se estaba mencionando en el ambiente, los posibles candidatos a suceder a Rutilio Escandón Cadenas en el gobierno estatal. Una situación que de alguna manera empezó también a visualizarse a raíz de estas elecciones intermedias que tuvimos el pasado 6 de junio. El editorial lo que señala es algo concreto, que más allá de los nombres que se manejen, en la historia reciente de Chiapas, y sobre todo de Chiapas por sus características como un estado que depende en gran medida de la federación, el candidato del partido triunfante en la sucesión presidencial pues siempre ha sido designado en el centro, o sea, no ha habido en el pasado reciente algún candidato que, digamos, surja de los grupos políticos locales. Por supuesto, siempre ha habido reacciones, hay candidatos muy fuertes que también buscan la candidatura, pero en última instancia la presencia, la decisión o la influencia del presidente es fundamental. Iba a decir yo dedazo, sin embargo, pues Andrés Manuel López Obrador afirma, dice que ya las prácticas del dedazo y del señalamiento presidencial son cosas del pasado. Tiene razón, efectivamente, yo creo que a raíz del 2000 la fuerza del presidente disminuyó mucho, en muchos estados del norte y otros estados donde hay grupos económicos muy fuertes. Los grupos locales han logrado influir en la sucesión gubernamental de sus entidades, pero a raíz de la elección del 2018 fue tal la contundencia del triunfo de Andrés Manuel que se regresó, estamos en un nuevo presidencialismo, y cierro mi comentario señalando que definitivamente la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador será fundamental para designar a su sucesor, y también ahí va a ir el candidato que seguramente será el sucesor de la gubernatura de Chiapas. Así es. Y esto me da pie para recordar la columna de tarot político de ayer, para ligarla con la de hoy, porque también vuelve a hablar de lo mismo el día de hoy Ahmed Samayoa. Pues le recordamos que ayer el director de Ultimátum mencionaba algunos nombres que ya sabíamos que se estaban mencionando, ¿no? Pero los recuerdo, era Eduardo Ramírez, Zoe Robledo, Ismael Brito, Jorge Luis Llaven, Plácido Morales, Carlos Morales y Cecil de León, creo que no se me fue ni uno, y cada uno de ellos pues ubicados en sus propios espacios políticos ahorita en este momento, algunos en el ámbito legislativo, otros en el ámbito de la administración pública, pero el director comenta hoy en su columna Tarot Político, que se la recomendamos, de que le estuvieron llamando ayer y le preguntaron de por qué no había incluido a Patricia Armendáriz, por qué no está en el gabinete presidencial, por qué se ha mencionado su nombre de ella. Bueno, pues aquí también Tarot Político, yo recuerdo hace algunos meses dio a conocer que Patricia Armendáriz había solicitado su credencial de elector con residencia en Chiapas. Y todo el mundo lo vio como que venía y trataba de sembrarse en el ámbito político estatal con miras al 2024. No recordemos que ella fue incluida en la lista de plurinominales de Morena y efectivamente es ahorita diputada federal plurinominal electa, muy cercana al presidente López Obrador, tiene mucha influencia ella en el ámbito económico a nivel nacional. Recordemos que ella fue
una de las integrantes del equipo del presidente López Obrador cuando fueron a Estados Unidos, a una reunión con el presidente, en aquel entonces Donald Trump, y en ese escenario se mueve la señora Patricia Armendáriz, chiapaneca, hija de un gobernador que tuvimos por muy pocos días, ¿verdad? Gustavo Armendáriz, allá de San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues y de eso habla hoy nuevamente Tarot Político, y lo vincula justamente a ese grupo que pudiera estar en la antesala de la candidatura a la gubernatura del estado de Chiapas. Sería la segunda mujer, Ricardo, junto con Cecil de León, de ese grupo de hombres que han estado de alguna manera mandando señales de que les gustaría estar en la boleta. Bueno, en teoría pues todos como ciudadanos tenemos derecho a levantar la mano y, claro, y podemos autopostularnos, ¿verdad? Nada perdemos con eso, podemos decir, bueno, yo también quiero ser candidato a gobernador, pero pues finalmente la decisión está en otros juegos políticos. Yo creo que las tres, hasta ahorita, porque es otro aspecto que debe de considerarse, hasta ahorita los tres precandidatos, por llamarlo de alguna manera, aunque han manejado un bajo perfil, pero no por esto han dejado de decir yo sí estoy puesto para lo que se ofrezca, pues son por un lado Eduardo Ramírez, que bien sabemos buscó la candidatura al gobierno estatal en la contienda pasada, que incluso renunció al Partido Verde y se hicieron las marchas y todo. Está Zoé Robledo, por supuesto, que se le tiene muchísima cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y un posible tercer candidato, suponiendo que creo yo, pero las cosas pueden cambiar, que se llegara a empantanar o a crear una situación conflictiva difícil, podría ser Carlos Morales Vázquez, principalmente pues por su desempeño como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, y yo creo que uno de los pocos presidentes municipales, más allá de banderas partidistas, que no tuvo problemas en buscar la reelección, ¿no? A diferencia de otros candidatos que buscaron, de otros alcaldes que buscaron la reelección y que buscaron la reelección solamente para mostrar que sus pueblos ya no los querían, pero no ver ni en retrato, ¿verdad? Entonces creo que esos son los tres principales, y de ahí pues todo puede suceder, claro. Definitivamente todo puede suceder. Bueno, el mismo caso tú señalabas de Gustavo Armendáriz, pues yo creo que Gustavo Armendáriz jamás se imaginó que iba a llegar a ser gobernador, y menos por 8 días, ¿no? O sea, la llegada de Gustavo Armendáriz fue así como un golpe de la lotería, y pues se explica mucho por la relación que en su momento pues tenía Gustavo Armendáriz con los entonces gobernadores, y principalmente pues con la figura que entonces pesaba mucho de Jorge de la Vega, ¿no? Así es, exactamente. Pues sí, entonces de eso habla Tarot Político hoy como seguimiento a lo de ayer, y en mi columna Acá Entre Nos me puse a revisar datos de las votaciones de los partidos políticos en las elecciones intermedias de junio pasado, y hay un dato ahí que sí llama mucho la atención. Algunos partidos, empiezo diciendo en la columna, pues sumaron votaciones, algunos otros las mantuvieron, algunos otros cayeron estrepitosamente, y algunos otros incluso terminaron borrados de la lista, sí, ¿no? Perdieron su registro por las circunstancias que ya sabemos. Y bueno, pues aquí el que sorprende es el Partido Revolucionario Institucional. Nada más les doy un dato. De acuerdo con los datos que tiene el Instituto Nacional Electoral, porque ese es el reflejo de la realidad política que se vive en el país. ¿Cuántos estados, cuántas alcaldías, cuántas diputaciones federales o estatales, cuántas gubernaturas tiene tal o cual partido? Bueno, pues derivado de esos datos, recordamos que en el 2015, que fue la elección comparada con esta, que fue intermedia, el PRI gobernaba 19 estados, Ricardo, el 60% del país, y a partir de ahí vinieron perdiendo espacio, a grado tal que ahorita gobiernan 4.
4 estados. Entonces, ese es un reflejo de cuánta población está gobernando el PRI solito ahorita. Desde luego, en coalición ganaron muchas otras posiciones en el Congreso Federal, pero solitos han disminuido bastante. Y se logró saber, de acuerdo con los datos también que tiene el Instituto Nacional Electoral, que ahora lo miden muy bien porque están pidiendo el padrón de simpatizantes que tiene cada partido, ¿no? Y cada partido todo el tiempo ha tenido su padrón de simpatizantes. Sin embargo, pues en mucho tiempo, durante mucho tiempo, pues podrían manipular la afiliación, ¿no? Pero ahora el INE está muy preciso checando quiénes están vigentes, quiénes ya no renuevan su militancia. Por ejemplo, algunos partidos, no sé cómo está en el PRI, pero en el PAN tienen que renovar cada año su militancia, y si no lo hacen, pues se les da de baja. Bueno, bajo esos criterios, resulta que en el INE se logra ver, en los datos que tiene el INE, que 8 de cada 10 militantes que tenía el PRI hace 10 años ya no los tiene ahora. 8 de cada 10. Sí. Y por ahí salió un funcionario del Partido Revolucionario Institucional, el encargado del área justamente de afiliación del partido, en donde dice, desde luego defiende su postura de que no es que hayan perdido militantes, sino que dice el partido revisó aquellos registros que no estaban vigentes y les dio de baja, ¿no? Y algunos otros que no los han renovado, pues también. Bueno, pues para el caso da lo mismo, ¿verdad? Bueno, yo creo que la gran interrogante del PRI siempre fue, en el pasado y actualmente, cuánta era la militancia real. Nunca se dio esa cifra. ¿No? Siempre eran, porque era en la época de mayor esplendor del PRI, pues eran multitudes, ¿verdad? Entonces prácticamente algo así como que el que no estaba en el presupuesto era un error, ¿verdad? El error era, ¿qué? No estar en el presupuesto, y casi era como no estar afiliado al PRI. Sin embargo, que ahora están diferentes las cosas en el Partido Revolución Institucional. Creo yo, y esto es interesante, que pues ahorita se avecina una fuerte pugna por la dirigencia del Partido Revolución Institucional, y en donde tal vez nuevamente se vuelvan a enfrentar dos fuerzas, un grupo ligado a la tendencia neoliberal y otro grupo de tendencias más nacionalistas, que es un pleito muy viejo que se dio desde la época en que Carlos Salinas de Gortari y su grupo subieron al poder dentro del PRI. Sin embargo, pues el PRI está en un grave riesgo de seguir perdiendo fuerza e incluso en riesgo de desaparecer. Pero aún así, en otro editorial se mencionó algo interesante. Yo creo que por primera vez en su vida, el Partido Revolucionario Institucional tiene la posibilidad de democratizarse. Sería la primera vez que el PRI se democratizara. En el pasado los intentos de democratización espantaron a los grupos dirigentes. El primer caso fue con Carlos Amadrazo en 1965, y que incluso le costó la vida a Carlos Amadrazo. El segundo intento fue en 1986, cuando estaba ahí al frente del PRI Jorge de la Vega Domínguez, y decidieron expulsar a los priistas de la corriente democrática, ¿no? Una decisión pésima, porque finalmente eso determinó que se formara a la larga el Frente Democrático Nacional, después el Partido de la Revolución Democrática, y en última instancia, pues podríamos decir que a raíz de esa decisión de expulsarlos del PRI, pues llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. En aquella época había muchos intereses, muchos cacicazgos. Entonces los caciques que dominaban el PRI no querían soltar el control, pero ahorita realmente, estando el partido como está, prácticamente sin nada que defender, posiblemente es un buen momento para que se democratice el PRI, para que recupere su vocación de
de ligarse con los intereses de la sociedad mexicana, ese carácter nacionalista y social, y si logra hacer eso, yo creo que incluso puede a la larga, tal vez no en esta próxima elección, tal vez no en nuestra próxima sucesión, pero sí en próximas sucesiones, ser un enemigo mucho más fuerte frente a Morena que Acción Nacional. Así es, en efecto, yo creo lo mismo también. Bien, pues en eso abordo hoy acá entre nos, muy en interesante, el preso, ¿verdad? Luego, si te parece, nos vamos a analizar el texto de Ernesto Gómez Pananá, su Galimatías, dice semilla, cascada y consulta. Habla de la consulta popular ciudadana que vamos a tener ya el próximo domingo a nivel nacional, y que en un inicio pretendía preguntarle a la gente si estaban de acuerdo o no en enjuiciar a los expresidentes. La pregunta cambió, como ya sabemos, está en otro sentido, aunque pues la intención principal sería la misma. Pero Galimatías, Ernesto Gómez Pananá, refiere, fíjate, datos del pasado en donde ya se ha utilizado este mecanismo de participación ciudadana. Yo ya no lo recordaba, pero él lo está recordando, que allá en la Ciudad de México, allá en los 90 se hizo una consulta para preguntarle a la gente si querían cambiarle de figura política a la entonces regencia, ¿no?, de la Ciudad de México, y en efecto pues ganó el sí de manera muy importante. Se hicieron todos los cambios constitucionales que tenían que hacerse, y el político Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de gobierno electo allá en la Ciudad de México, porque recordemos que antes el presidente de la República designaba como un subalterno, era el regente, ¿no? Claro. Entonces lo recuerda aquí Ernesto Gómez Pananá. ¿Cuál es el funcionamiento de este recurso de participación ciudadana? Yo nada más quisiera recordar que, fíjate, Ricardo, cuando yo trabajaba en el Congreso en el 2000, justamente, bueno, en aquel entonces dominaba la mayoría priista, había 26, me acuerdo muy bien, 26 de 40, jalaban a uno del PT para hacer mayoría absoluta, y así sacaban todas sus reformas constitucionales que querían hacer a nivel local. Y desde entonces ya el PRD proponía estos mecanismos, se llegaban a plantear en iniciativas de ley, pero no pasaban. Querían consulta popular, plebiscito y referéndum. Cada uno de los tres formatos persiguen cosas distintas, pero a través de la participación directa de los ciudadanos. En este caso, pues es la consulta popular. Pero menciono esto porque imagínate, 2000, desde hace 20 años, y no se ha podido concretar a plenitud en todos los estados estos mecanismos de participación ciudadana directa, y a nivel nacional ya se logró, y eso es lo que se va a practicar por primera vez a nivel nacional el 1 de agosto. Así es, aunque desgraciadamente, digamos que un mecanismo fundamental para la democracia, como es la consulta popular, pues en este caso se presenta, digamos, con un enviciado por la politiquería, ¿no? Porque por un lado, como bien se ha señalado, la pregunta que se hace, o sea, originalmente era si la población estaba conforme, si los ciudadanos estábamos apoyando, si se enjuiciaba o no a los expresidentes sobre sus prácticas ilegales que hubieran hecho durante su gestión. Palabras más, palabras menos, era la pregunta original, y después entró la Suprema Corte de Justicia, si se funcionaba la consulta o no, dijeron que sí, le cambiaron el nombre, pusieron esa pregunta que es un galimatías, como bien señala el articulista, y posteriormente vinieron una serie de cuestionamientos entre los que están a favor y en contra de la consulta. Muchos señalan de que es va a ser una acción, o sea, no va a tener sentido el asistir a la consulta, que finalmente la ley no se consulta sino que se aplica, y en fin ha habido una serie de cuestionamientos, unos a favor, otros en contra. Lo cierto es que lo que vamos a observar el próximo domingo va a ser
pues finalmente quién está a favor de la consulta, más allá de la pregunta. Yo creo que ese va a ser una especie así como de plebiscito a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador. Estoy seguro que aquellos que son simpatizantes de Morena y del proyecto de Andrés Manuel López Obrador van a ir a votar, y aquellos que no lo son, pues ese día van a dedicarse a hacer otra cosa y ni se van a enterar de la consulta, ¿verdad? Pero es interesante, sobre todo a raíz de que, aunque estaba originalmente planteada así la disyuntiva, la sorpresiva, el sorpresivo anuncio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de que sí va a participar en la consulta, le da otro sentido, porque ya el Ejército Zapatista señala de que si sale un sí mayoritario, eso va a dar pie a que se den los primeros pasos para crear una comisión de la verdad. En fin, el tema de la consulta creo yo que no es tan simple como decir vamos a votar en contra o a favor de una pregunta que nadie entiende. Creo que va más allá. Vamos allá, ¿verdad? Pues sí, interesante, si quieren leer, ahí está Galimatías, Semilla, Cascada y Consulta de Ernesto Gómez Paraná. Y cerramos con epistolario de nuestro amigo Armando Rojas Arévalo. Titula su columna ¿Pudo evitarse el fraude? Se refiere a las elecciones de 1988, cuando pues hubo un gran cisma de la clase política mexicana, porque ahí empezó a desbaratarse el PRI, se formó primeramente aquella agrupación que le antecedió al PRD, se llamaba, no me acuerdo muy bien. El Frente Democrático. El Frente Democrático Nacional, efectivamente, y de eso habla hoy Armando Rojas Arévalo, muy interesante, porque nos trae a la memoria cosas que ya se nos había olvidado, pero que forman parte de la historia política de este país. Yo creo que de una de las etapas importantísimas de la clase política a partir del 88 para acá. Sí, y muchos señalan de que si en el 88 se hubieran respetado los resultados electorales, claro que en el aspecto de la historia es difícil plantear supuestos de lo que hubiera ocurrido, pero si se hubieran respetado los resultados, es evidente que ganó Cuauhtémoc Cárdenas esa elección. Fue famosa el hecho de que a Manuel Bartlett se le cayó el sistema. En ese momento fue el sistema electoral, y bueno, recientemente cuando se quedó sin luz la mitad del país, se le dijo que se le había caído, que era especialista, que se le cayeran los sistemas. Ahora se le cayó el sistema eléctrico, ¿verdad? Entonces es un señor al que cada rato se le caen los sistemas. Pero el hecho es de que ahí tiene tiene una deuda, o tiene un pecadillo difícil de olvidar, Manuel Bartlett, y se piensa que tal vez si en el 88 se hubieran respetado los resultados electorales, se hubieran ahorrado muchos malos tragos que surgieron después, principalmente en el año fatídico de 1994. Es decir, me estoy refiriendo principalmente al asesinato de Colosio, al asesinato de Ruiz Macé y por supuesto al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Exacto, muy bien. Pues de eso trata Armando Rojas Arévalo, epistolario, el día de hoy en Ultimátum. Con eso cerramos, mi estimado Ricardo, muchísimas gracias. Al contrario, por Alejandro, estar aquí gracias con nosotros, un honor estar contigo y seguimos pendientes. Claro que sí. Muchísimas gracias. A la 1 tendremos una entrevista con Osvaldo Chacón, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, justamente para hablar de la consulta del próximo domingo. Los esperamos para entonces. Muchas gracias.